No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Saludamos a todos los feligreses de la parroquia El Santísimo Redentor y a todos los hermanos de la parroquia Cristo Sacerdote del barrio Los Cerezos, que se conectan también a nuestra transmisión. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por el cumpleaños, salud y bienestar de Javier Armando Caro Meléndez, intención de la familia Caro Meléndez. A Santa Marta por protección y a San Pancracio por trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio. Por el alma de Ofelia Caballero de Velázquez, intención de Fanny Velázquez Caballero y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación, se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca, y te suplicamos que aparte de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Considerad que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Así pues, queridos hermanos, vosotros estáis prevenidos. Estad en guardia para que no os arrastre el error de esos hombres sin principios y perdáis pie.
Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria ahora y hasta el día eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo: retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Les replicó: lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en la Iglesia Católica, después de culminar con la solemnidad de Pentecostés, el tiempo de la Pascua, retomamos lo que llamamos el tiempo ordinario. Este tiempo que en la Iglesia tiene 34 semanas. Estas 34 semanas, en ellas la Iglesia nos invita a meditar sobre los misterios de Cristo, especialmente sobre todas sus enseñanzas. Y en los evangelios se nos presentarán entonces aquellas circunstancias en las cuales Jesús está enseñando. Particularmente tenemos hoy al evangelista San Marcos. En este año, por ser en el ciclo ordinario, tenemos que los domingos especialmente vamos a tener a San Marcos precisamente. Es el evangelista que estamos viendo este año. Perdón, San Mateo. El año pasado fue San Lucas. Este año tenemos a San Mateo. Pero tenemos hoy, como les decía, el evangelista San Marcos en un pequeño trozo de su evangelio en el capítulo 12. También escuchamos un trozo de la segunda carta del apóstol San Pedro. Y entonces aquí presentan las escrituras aquellas cosas o acontecimientos que se oponían a la predicación de Jesús. Aquí unos fariseos y unos partidarios de los herodianos
quieren atrapar a Jesús con una de esas preguntas que llamamos capciosas. Pero en aquel momento, más que capciosa, es una pregunta demasiado venenosa, porque de acuerdo a la respuesta van a obtener el mismo resultado que ellos pretendían, y el resultado es que lo que él diga lo va a perjudicar y eso le va a servir para matarlo. Esa era la intención. Por ejemplo, para nosotros, si decimos que pagamos o no pagamos impuestos, pues uno tiene ahí sus problemas con la DIAN y ya, multas o alguna cosa, pero en aquel momento era de muerte. Usted no pague los impuestos y verá cómo le va con el imperio, y pague los impuestos y verá cómo le va con los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos decían que no había que pagar los impuestos a un pueblo pagano, a un pueblo maldito, a un pueblo pecador como eran los romanos, etcétera, etcétera. Los judíos decían entonces eso, no hay que pagar. Les tocaba pagar a la fuerza, obviamente. Pero otros decían, sí hay que pagar, entonces se volvían enemigos de los judíos. Esa misma situación la presentan a Jesús. Si pagamos mal y si no pagamos peor. Entonces, por cualquiera de las dos partes van a obtener el mismo resultado, y es buscar su muerte. Pero resulta que aquí Jesús nos da una de las grandes enseñanzas que podemos decir es como la ortopraxis, una palabra bastante utilizada en teología y de hace unos años especialmente, de estos de la teología de la liberación, como se llamaba en aquel momento, la ortopraxis. ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer para entrar en el reino de Dios? Y entonces aquí Jesús coloca exactamente la respuesta precisa. Pide a los que estaban allí presentes la moneda para pagar el impuesto. Estaban en el templo. En el templo no se podía utilizar dinero pagano, es decir, los denarios romanos. Pero alguien entre el público, especialmente los que le estaban haciendo la pregunta, estos herodianos, junto con otros principales, sacan una moneda, y por eso dice Jesús que la vea, y se la pasaron. Imaginamos que él la mostró. Al mostrar la moneda, se ganó al pueblo para sí, por una sencilla razón. Si a nosotros nos dicen que no podemos utilizar el dinero romano, ¿por qué estos que son los que mandan sí la tienen ahí cuando Jesús se la pidió? Y por eso imaginamos que Jesús la mostró, porque pregunta, ¿de quién es este rostro que está aquí, de esta imagen? Y entonces la gente allá calladitamente, estos nos obligan a cumplir una ley que ellos no cumplen. Ya con ese gesto, Jesús se gana para sí a la gente. Y entonces eso era muy bueno, porque si intentaban agarrarlo, la gente los cogía a piedra, como era la costumbre en aquella época. Y entonces, cuando ya Jesús tiene esa moneda y hace esta pregunta, que es una pregunta también muy tramposa, pero muy llena de sabiduría de parte de Jesús. No es que Jesús sea tramposo, sino una pregunta muy inteligente: ¿de quién es esta imagen? Para poder dar su respuesta precisamente. Le dicen, pues es la imagen del César. Pues páguenle al César con la moneda que tiene la imagen del César. Ese es el dinero del César. Con eso es que se hacen todas las transacciones para estar bien con el que manda en este mundo. Le decían al emperador en aquella época, el señor de la tierra o el señor de este mundo. Páganle a ese señor con el dinero que tiene su imagen o la moneda que tiene su imagen. Pero resulta que para pagarle a Dios también hay que utilizar una moneda que tiene su imagen. ¿Cuál es esa moneda? Ya lo hemos dicho muchas veces aquí en la parroquia cuando sale este texto. Pues la moneda para pagarle a Dios precisamente es aquel que tiene su imagen y semejanza. El ser humano, nosotros somos la moneda para pagar las cosas de Dios.
Eso lo entendieron divinamente allí aquellas personas y los que estaban ahí reunidos, y por eso dice aquí, se quedaron admirados. Venían por Jesús por una respuesta simple, un sí o un no. Pagamos o no pagamos, y el sí o el no les daría entonces lo que ellos querían, la muerte de Jesús. Pero Jesús da una respuesta que supera toda lógica, que va más allá y nos pone en la perspectiva del reino de Dios. Si usted quiere pagarle las cosas a Dios, utilice la moneda para pagarle a Dios, la que tiene su imagen, y la moneda somos nosotros. Es decir, si nosotros queremos entrar al reino de Dios, no es solamente a punta de oraciones y sacrificios, como decían los judíos en aquella época. Hay que ir al templo, moverse así para aquí, para allá, como todavía lo hacen, y hacer un sacrificio y listo. Ya Dios tiene que salvarnos. Pues resulta que no. Para salvarnos tenemos que hacer una transacción con Dios, pero con nosotros mismos. Si nosotros le pagamos a Dios, haciendo como decía Jesús allá en la regla de oro, en el capítulo 7 de San Mateo, haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Es decir, trata bien a los demás, practica tu misericordia con los demás, y así estás pagando lo que corresponde a Dios. Le estás pagando con la moneda que tiene su imagen. Y eso entonces nos pone en un camino, en el camino del reino. Esa pequeña respuesta abre una puerta nueva, una puerta trascendente, una puerta religiosa, una puerta que nos pone en contacto con Dios para que podamos nosotros ir por el camino correcto para alabar, adorar a Dios y alcanzar la salvación. No como la pensaban los judíos, que era una transacción meramente comercial con Dios. Si yo voy al templo y te doy un buen sacrificio, y si te doy una muy buena ofrenda, como decían los fariseos, ya no quedo obligado ni con mi papá ni con mi mamá, porque el más importante es Dios, y entonces cumplo con todos los preceptos. Y resulta que Dios dice, por ahí no es. En el Nuevo Testamento se nos propone entonces que vayamos por el camino correcto, y es el que nos propone Jesús. En San Lucas tenemos una parábola muy sencilla de entender estas cosas. Al hombre aquel que bajaba de Jerusalén a Jericó, y entonces lo apalearon por el camino, y pasó un judío y pasó otro judío que era el sacerdote del templo, y para no contaminarse con la sangre de un herido, pues daban un rodeo y seguían derecho. Pero venía un extranjero y lo vio, se conmovió y lo atendió. Le ungió con aceite, le untó vino para desinfectar aquello, lo llevó a una posada y pagó por él. ¿Cuál practicó la misericordia y se hizo prójimo del otro? Pregunta Jesús. Pues el que le estaba preguntando que quién es mi prójimo, pues le tocó responder, el prójimo no es el que está por allá lejos, soy yo que me hago prójimo, me aproximo al otro y lo atiendo. Es decir, si veo un herido por el camino y lo atiendo, estoy con la moneda que tiene la imagen de Dios, le estoy haciendo bien a esa persona, y Dios lo está recibiendo, me está teniendo en cuenta. Entonces, esa es la manera, practicar la misericordia, hacerse prójimo del que está caído. Y esa es la perspectiva del reino. Y entonces, ya teniendo en cuenta esto, podremos meternos un poquito con lo que dice aquí San Pedro, la segunda carta. En aquella época, los primeros días de la iglesia, la gran preocupación de los primeros cristianos no era la misericordia. Desafortunadamente, a nosotros en la Iglesia Católica, desde los mismos comienzos, como que perdemos el objetivo. El objetivo en aquel momento es, ¿cuándo viene Jesús? Como la predicación de los apóstoles es la venida inminente, pero cuando se habla así se está utilizando lenguaje profético que maneja el tiempo. Daniel decía un tiempo y medio tiempo y otro tiempo. El tiempo se maneja así, o se habla de un día, 2 días y 3 días. Así se habla el lenguaje religioso, el lenguaje profético, especialmente apocalíptico.
Y entonces cuando los predicadores, cuando los apóstoles hablan del reino, hablan de unos tiempos y ya es inminente el tiempo, es decir, con la muerte de Cristo empezó la nueva creación, esto ya está funcionando. Y ellos pensaban que ya iba a venir Jesús. Y entonces a Pedro le toca escribir aquí: hermanitos, todavía falta, porque Dios tiene mucha paciencia con nosotros, espera que todos entremos por el camino de la salvación que nos marcó Jesús, del que acabamos de hablar. Muchos todavía están con su foco, con su objetivo, mirando otras cosas, especialmente muy superficiales, y no se han detenido a pagarle a Dios con la moneda de Dios, es decir, practicar la misericordia con el otro. Aún no han llegado a eso, y como eso requiere tiempo, hay una perspectiva de, como dice aquí Pedro, es que Jesús vendrá ahora. No se trata de eso. Dios tiene infinita paciencia para que cada uno vaya entrando por ese camino que Jesús ha trazado. Y a veces, como se pierde el objetivo, como quizás pasa en momentos terribles como en el que estamos pasando, con cuarentenas, desempleos y hambruna o cosas de estas, entonces pensamos que es el fin del mundo. No, es parte del proceso de vivir. Y aquí hay que aplicar también esa paciencia que Dios tiene para que, utilizando esta circunstancia que nos parece negativa como una oportunidad que Dios nos da en su infinita paciencia, para que entremos por ese camino para pagarle a Dios con la moneda de Dios, es decir, practicar la misericordia. Siempre y en cualquier circunstancia es tiempo propicio, y especial las circunstancias negativas como estas, son los tiempos más propicios para practicar la misericordia. En estos momentos que muchos están sin trabajo y están desesperados, en este momento en que muchos están con la enfermedad aquella o con otras enfermedades y con la angustia de que si se le pega o no se le pega o cosas de esas, y están pensando en que ya se van a morir, en los que están pensando en que no se pudieron confesar, que no les pueden asistir los sacerdotes, eso entra una angustia, y entonces Dios los va a castigar, como que perdemos el objetivo. El objetivo siempre es que los que estamos bien debemos practicar la misericordia con el que está mal, y el que está padeciendo ofrezca eso por toda la iglesia, como decía San Pablo. Es que los dolores y las enfermedades son muy valiosas a los ojos de Dios. Si uno se las traga solos, eso se amarga uno y se llena de angustia, pero si las pega a la cruz de Cristo, se convierten en fuente de salvación. La enfermedad y la dificultad también son momentos propicios para la salvación con Dios. Entonces, en una cosa u otra, si nos metemos por la perspectiva de la salvación del Señor, la perspectiva del reino, vamos a encontrar bienes por punta y punta. Por eso, queridos hermanos, entremos en la perspectiva del reino, en la paciencia de Dios, en la salvación que Dios nos otorga, para que podamos siempre tener a Dios con nosotros y nosotros con Dios. O si no, se nos pierde el objetivo, perdemos el foco y empezamos a pensar cualquier cantidad de tonterías. Dejemos eso, más bien pidámosle a Dios un poquito más de sabiduría para entrar por sus caminos. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, Alabanza y gloria de su bien nombre. y de toda su Para nuestro bien y santa de toda su santa iglesia. Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Guía, Señor, por medio de tu Espíritu, a los que has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que confesando tu nombre, no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.